Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar, a analizar un poco sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hecho que ocurre después de haber sido crucificado y puesto en el sepulcro, cómo es que nuestro Señor Jesucristo resucita. Este hecho es importante para nosotros como cristianos, los que creemos en esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque todos nosotros estábamos destinados a la destrucción. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que nos correspondía. En la desobediencia de Adán y de Eva, nosotros somos descendientes y tenemos las consecuencias de esa desobediencia. Y en la desobediencia entró el pecado, y por el pecado entramos a la muerte. Todos hemos nacido en ese estado que se llama el imperio de la muerte. Es un imperio. Y ese imperio ese imperio es donde nosotros estábamos subyugados, limitados. No podíamos trascender, no podíamos pasar de esa muerte. Para pasar a la vida eterna, que es algo diferente a la simple vida común. La vida común está destinada a un tope, a un máximo de años, a un máximo de días, a un máximo de utilidad. Después de eso, nos convertimos en polvo. Del polvo somos hechos, del polvo somos creados. Entonces no podemos vivir más de cierto límite natural, de cierto límite que nos es común a todos como género humano o como seres vivos. Pero para trascender, para tener una vida eterna, una vida en la cual la muerte no pueda corromper, en la cual la muerte no pueda poner ese límite, no pueda limitar la vida, hay que sobrepasar la muerte. Hay que pasar esa barrera que está puesta. La muerte es como una barrera. La muerte es como una muralla, algo que impide que podamos avanzar. La muerte es como ese mar rojo que está impidiendo el paso a la tierra prometida. La muerte es como aquel río Jordán que está impidiendo el paso al otro lado y ascender como Elías. La muerte es como ese guerrero filisteo llamado Goliat que afrenta, que provoca miedo, provoca temor, que está constantemente y continuamente amenazando de muerte, amenazando de destrucción, amenazando de hacer sucumbir, provocando ese terror y esa desesperación. Pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro paladín. Nuestro Señor Jesucristo es como ese David que se enfrenta al Goliat y lo vence. Nuestro Señor Jesucristo es como ese Elías que extiende su manto y el río Jordán se abre y él pasa. Nuestro Señor Jesucristo es como ese Moisés que extiende su báculo y entonces el mar rojo se abre. Esa es la importancia de la hazaña, esa es la importancia del hecho de nuestro Señor Jesucristo, de su victoria sobre la muerte. Porque por ello nos permite ascender, por ello nos permite trascender esta vida natural, nos permite sobrepasar a una vida eterna y nos permite acceder a una vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo padeció. Nuestro Señor Jesucristo fue azotado, sufrió en su cuerpo, fue crucificado. Toda esa dolencia, todo ese cansancio, todo ese deterioro, todo lo que Él había
sudado gotas de sangre, toda esa angustia, toda esa soledad en la cruz del Calvario, cómo es que fue desangrado, cómo es que su cuerpo se secó, cómo es que Él murió en esa cruz. Y en ese estado de tanto latigazo, en ese estado donde le hirieron con una lanza, en ese estado de vacío de sangre, se desangró totalmente, se deshidrató totalmente, sus órganos internos colapsaron. Y en ese estado de total deterioro nos está enseñando el deterioro que produce el pecado, el deterioro que produce la corrupción, el deterioro al que nos va llevando la muerte, nos va deteriorando. Nuestros órganos se van extinguiendo, se van secando, van dejando de funcionar. Nos vamos marchitando. Como una flor que se va secando, así era nuestro Señor Jesucristo, una flor seca. Cuando lo bajaron de la cruz, era como una flor seca, enjuta. Nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo lo que provoca el pecado, lo que provoca la muerte, lo que provoca nuestro alejamiento, nuestro distanciamiento con Dios, con nuestro Padre, lo que provoca el no tener una vida espiritual. Si no tenemos una vida espiritual, ese es nuestro destino, irnos secando, marchitando, hasta que volvemos al polvo. Nuestro cuerpo vuelve al polvo, pero nuestra alma desciende más abajo, en esa prisión llamada muerte. Sin el cuerpo, el alma cae. El alma tiene ese peso. Nuestro Señor Jesucristo dice, mi alma está afligida, mi alma está adolorida, mi alma está acongojada, mi alma está comprimida hasta la muerte. El alma tiene ese peso que lo hace descender hasta la profundidad del infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él salió victorioso, que Él se levantó de esa tumba. Primero, que el infierno no pudo retenerlo, que el infierno, aunque lo jaló, no tuvo esa fuerza, no tuvo esa potencia para detenerlo. El infierno es como un gran imán que atrae las limaduras. Las limaduras somos las almas que vivimos en pecado, que hemos nacido en esa maldición de Adán, los que hemos nacido en este dominio de la muerte. El infierno es como ese imán que atrae las almas. Cuando morimos, nuestra alma se desprende y en lugar de subir, es atraída hacia abajo. Porque es el imperio de la muerte. El imperio, recordemos que es un límite, es un tope, donde podemos vivir hasta cierto límite. Nacemos y podemos vivir hasta cierto límite. Pero ese tope nos separa del cuerpo en el momento de morir. Y entonces la carne, el cuerpo, se queda en la tierra porque es polvo. Y el alma es atraída irremediablemente hacia abajo. Las limaduras de hierro son atraídas por el imán. Nuestras almas,
Nosotros hemos nacido en esclavitud. Tenemos cadenas de hierro. Tenemos cadenas de pecado. Tenemos cadenas de pesar. Tenemos grilletes. Tenemos ataduras. Nuestra alma está esclavizada y un esclavo generalmente siempre tiene cadenas, grilletes que le impiden la libertad. Esos grilletes que le recuerdan de quién son, quién es su amo, a quién pertenecen. Los grilletes del pecado en el hombre nos dicen a quién le pertenecen. A la muerte, al infierno, al imperio de la muerte. El hombre esclavizado por esas cadenas. El alma es atraída hacia el infierno porque ha pecado y le pertenece. Pero nuestro Señor Jesucristo, la obra poderosa, la obra de misericordia, la obra de amor, es para darnos esa liberación. Es para quitarnos estas ataduras, para romper estas cadenas de opresión, para quitar y liberarnos de los grilletes, para abrir nuestras prisiones, nuestros cerrojos, las cerraduras. Nuestro Señor Jesucristo las quebrantó. Y la victoria sobre la muerte nos ha dado esa libertad. Por eso es importante. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese hecho está condensando toda esa obra. Nuestro Señor Jesucristo no murió por un capricho. Nuestro Señor Jesucristo no murió sin un objetivo. Nuestro Señor Jesucristo no murió como cualquier hombre. Todos los hombres vamos a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo un objetivo. Murió por nuestros pecados. Él al morir, Él tenía esa intención. Al morir, Él tenía ese objetivo de morir por nuestros pecados. Y morir por nuestros pecados es quebrantar ese yugo, es romper nuestras cadenas, es darnos la libertad, es liberarnos de esta esclavitud de la muerte y darnos la libertad. Por eso es que Jesucristo murió por nuestros pecados. No es un hecho secundario, sino es el acto principal de nuestro Señor Jesucristo al morir, por misericordia, por amor. Muchos no entienden lo que es la misericordia de Dios, muchos no entienden lo que es el amor manifestado a través de Jesucristo. Cómo es que Él da su vida y muere para darnos libertad. ¿Libertad de qué? ¿De qué me va a liberar? Yo no soy ningún esclavo, dicen muchos. Yo no soy ningún pecador, dicen muchos. Si no somos esclavos y si no somos pecadores, entonces ¿por qué morimos? ¿Por qué hay un límite para nuestra vida? ¿Por qué hay algo que nos estanca, que nos retiene para no seguir viviendo? Ese es un límite. Y a eso se le llama muerte. Podemos decir, yo no soy ningún esclavo, yo no estoy sometido. Hay algo que se llama muerte. Y ese es el límite para todos los hombres. Eso es lo que nos limita. Eso es lo que nos impide seguir creciendo, seguir viviendo. Tenemos ese límite. Nuestro Señor Jesucristo murió para que podamos
trascender ese límite, para que podamos trascender a una vida mejor, a una vida eterna. Y para eso tuvo que descender. Porque no se podía dar libertad desde arriba. El problema está abajo, el problema no está arriba, el problema no está en Dios, el problema no está en el cielo. El problema está en nosotros. El problema está en nuestras almas, el problema está en nuestros corazones. El problema está en nuestra raíz. Nos dice de nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí. La raíz de Isaí. ¿Y cuál es la raíz de Isaí? Adán. La maldición. La raíz. Nuestro Señor Jesucristo pasó por toda nuestra naturaleza humana, por toda nuestra vida humana, nuestra vida de pecado, nuestra vida sin Dios, y profundizó al mismo Adán. Y nos dice la Escritura, por el primer Adán entró la muerte. El postrer Adán, que nuestro Señor Jesucristo, por él entra la vida eterna, por él tenemos vida eterna. Entonces él va descendiendo y pasa por todo ese linaje humano de corrupción, de muerte, porque todos estábamos condenados. Y entonces él pasa por ese hilo de maldición hasta la misma raíz. Y él vence. Y él corta de raíz la maldición. Él corta de raíz el pecado. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que descender a los infiernos para cortar de raíz el pecado, la maldición, la corrupción. Por eso es importante para nosotros, los que creemos en Él. Porque si no creemos, de nada nos sirve. Si no creemos en aquel que murió por nosotros y que resucitó, de nada nos sirve. Porque Él es la evidencia de la vida eterna. Él es la evidencia de que ha vencido la muerte. Él es la evidencia de que Él ha vencido el imperio de la muerte. Pero debemos de creerlo. Porque así como Él descendió por ese conducto, por ese hilo, así asciende y dice que llevó cautiva la cautividad. Va trayendo. Ahora Él es como un imán. Ahora Él es a la inversa. Si el infierno nos atraía, nos tenía cautivos por los grilletes, las cadenas, todo este pecado que teníamos, por eso teníamos esa atadura, esas cadenas, de lo cual nos atraía. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice que lleva cautiva la cautividad, y entonces ahora Él es como un imán. Ahora Él es como un imán que se sitúa arriba, que se sitúa en el cielo, en lo alto. Los que no creen siguen manteniendo sus cadenas. Los que no creen siguen manteniendo esos grilletes, esas ataduras. Los que no creen siguen cerrando la puerta de hierro, siguen encerrados tras esos grilletes. Y permanecen bajo ese dominio del infierno, de la muerte, de la maldición. Pero nuestro Señor Jesucristo, a todo aquel que en Él cree, nos da esa libertad. Y entonces ya no tenemos esos grilletes, ya no tenemos esas cadenas.
Y sin esos grilletes, sin esas cadenas, sin esas ataduras, sin toda esa maldición, somos atraídos. Porque no hay que nos ate hacia abajo, no hay quien nos detenga, sino que nuestro Señor Jesucristo ahora es puesto por encima y Él lleva cautiva la cautividad. Nos da esa libertad, pero ahora desde arriba, jalándonos, atrayéndonos, manifestando que somos libres y en el momento en el que muramos, en el momento en el que fallecemos, porque seguimos siendo carne y nuestro cuerpo sigue siendo parte del polvo. Cuando morimos, nuestra alma se desprende del cuerpo, pero ya no cae, sino que ahora es levantado, sino que ahora es glorificado. Ahora es exaltada el alma de aquel que cree. Esa es la libertad y esa es la importancia de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante de creer que Él realmente murió, pero murió por nuestros pecados, murió para salvarnos, murió para darnos libertad. ¿Y de qué manera nos da esa libertad? Rompiendo nuestros vínculos con el infierno, rompiendo nuestros vínculos con esa raíz de maldición, rompiendo nuestros vínculos con la muerte. Todo trato con la muerte, toda alianza con la muerte, todo sometimiento con la muerte es roto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es victorioso, porque Él ha vencido la muerte y nos ha dado vida y vida eterna, y Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado junto al Padre Celestial. Y entonces, Él es ahora nuestro imán. Él es ahora nuestro Señor. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Ahora pertenecemos al reino espiritual. Ahora somos hijos espirituales de Dios. No hijos terrenales, sino hijos espirituales de Dios. ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo veremos, lo viviremos. Dios les bendiga.